Y no es raro, aquellos que han tenido un abuelito que se ha roto la cadera pueden dar fe de eso, de que muchas veces al año fallecen por alguna complicación. Bien. Una respiradita, pasamos a terapéutica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estoy yendo muy rápido, muy lento, está bien, se entienden los conceptos. Bueno, para los que han dormido no habrán entendido conceptos. ¿Preguntas? ¿Algunos? ¿Preguntas, dudas? Por si acaso no voy a dejar mi charla. Todos tienen, todas las charlas tienen autorías. Ok, pasamos a lo que es tratamiento. Antiguamente no teníamos tratamiento para manejar estas enfermedades. Ahora tenemos muchos arsenales terapéuticos. Sabíamos que la osteoporosis empezaba a ocurrir en mujeres posmenopáusicas por un problema de disminución de estrógenos. Por lo tanto, lo que hacían los ginecólogos y muchos médicos es darle estrógenos al paciente para que, uno, evitar ese declive o descenso de la densidad, y por otro lado, para mejorar los síntomas del climaterio, bochorno, dolor de cabeza, sudoración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pero ¿qué sucedía? ¿Cuál es una de las complicaciones por el uso de estrógenos? ¿Cuál? Las mujeres lo saben, las chicas lo saben, también los varones deben saber. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuál? Díganme, sin miedo. Porque ahora, por ejemplo, a su mamá le dice, va al ginecólogo y dice, señora, tome esta hormona. Los hijos saltan y dicen, no, ¿para qué vas a tomar? ¿Por qué? ¿A qué le tienen miedo? ¿A cáncer de mama? ¿O no? La incidencia de cáncer de mama es alta. Y muchos de los cánceres de mama dependen por receptores estrogénicos. Por lo tanto, el adicionar estrógenos en una mujer hay un chance alto de cáncer de mama, pero no todos los estrógenos. Ojo, eso lo tienen que conversar muy bien con su ginecólogo. Los estudios mundiales de acumulación, como el de WHI, por ejemplo, que se hizo sobre el estudio mundial de estrógenos, encontraron que los estrógenos conjugados son los que tenían ese camino a producir estos cambios a nivel de cáncer, más no las otras vías o las otras alas de evaluación de estrógenos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado cuando leamos estudios clínicos. Entonces los estrógenos pueden ser una arma fundamental para poder tratar la osteoporosis. Claro que sí. Pero doctor, ¿qué pasa si yo solamente agarro los estrógenos que van a estimular solo el receptor que tiene que ver con el hueso? Ah, perfecto. De ahí nacen los moduladores de los receptores estrogénicos muy específicos, que tienen que ver con el hueso, que tienen que ver con la parte cardiovascular, con el útero y con la mama. Por un lado, tiene un efecto agonista y por otro lado tiene un efecto antagonista. Existen diferentes tipos de receptores estrogénicos, no solamente existe uno. Y de ahí nacen lo que son los SER o estimulantes de los receptores específicos, donde se veía que los pacientes que han tenido fracturas vertebrales han presentado al tercer año una reducción del 30% de nuevas fracturas vertebrales con el uso de este fármaco o este SER, que es el raloxifeno. Si comparamos estos SERs como el raloxifeno y comparamos con la terapia de reemplazo hormonal, vamos a ver que ambos me van a incrementar la densidad del hueso. Ambos me van a reducir los niveles de colesterol. Pero la hormona, el estrógeno, puede incrementar el riesgo de mama. En cambio, el SER o el raloxifeno no ocurre ese fenómeno. No me aumenta o me disminuye el riesgo de cáncer de endometrio, como en los estrógenos se incrementa la posibilidad de cáncer de endometrio. Si lo ponemos en un cuadro, el raloxifeno tiene un efecto favorable a nivel de lo que es masa ósea,
junto con la hormona tiroidea y otra hormona que se llama la tibolona. Y ese es el beneficio que normalmente aplicamos con este fármaco. No me reduce, o me reduce, disculpen, el riesgo de cáncer de mama y cáncer de endometrio. En cambio, la hormona, el estrógeno, me mejora los síntomas climatéricos. Y el riesgo de cáncer de mama y de endometrio va a depender de qué tipo hormonal usen ellos. Doctor, yo no quiero que mi mamá use estrógeno, nada de terapia hormonal. ¿Qué opciones me da? Entonces tenemos otro gran grupo que es los bifosfonatos. Los bifosfonatos, que han salido en 3 generaciones, lo que usamos normalmente en la parte clínica es el alendronato, el ivandronato y el solendronato. Alendronato, segunda generación, ivandronato y solendronato, tercera generación. Van a actuar inhibiendo la actividad del osteoclasto. Va a inhibir la actividad del osteoclasto. Por lo tanto, va a disminuir los protones y enzimas lisosomales, va a disminuir la actividad del osteoclasto a través de la vía del mevalonato, aumenta la apoptosis del osteoclasto, o sea, muerte celular programada, se va a morir más tempranamente, y disminuye la activación de la estirpe osteoclástica, por lo tanto lo vuelve inactivo también. El alendronato es uno de los bifosfonatos más conocidos. En ello se ha visto que la reducción de fracturas vertebrales en pacientes fracturados previamente pueden ser muy bueno después de 36 meses de uso. Lo mismo en pacientes que no han tenido fracturas, el incremento de la densidad o la reducción de fractura se ve muy bien con estos fármacos. ¿Cuál es el inconveniente del uso de los bifosfonatos? Es la tolerancia. Mi mamá tiene que tomar este medicamento todas las semanas, pero le produce mucha gastritis o le produce reflujo. Entonces, el bifosfonato puede causar estos inconvenientes. Pero doctor, ¿hay un bifosfonato mensual? Claro que sí. Y hay un bifosfonato anual también. El mensual, que es el ivandronato, va a tener que tomarse en ayuna mensualmente y mantener las terapias. ¿Por cuánto tiempo le dije? ¿Cuánto tiempo hay que mantener la terapia para reevaluar una nueva densitometría? Un año, así es, un año. ¿Ya? Entonces si vamos a usar la terapia mensual, 12 tabletas al año. Pero existe el ácido solendrónico o solendronato que se aplica una vez al año y es por vía parenteral, por vía endovenosa. Tiene el efecto también de inhibir a nivel osteoclástico y mejorar la densidad o la masa ósea, ya sea en hueso de columna y en hueso de cadera. Si lo comparamos los 3 bifosfonatos, existen ventajas y desventajas. La ventaja sería del anual la única dosis, comparado contra las tabletas del uso semanal como el alendronato. El mensual podría ser más favorable inclusive para poder usarlo. Prefiero uno mensual, eso lo puedo cumplir. Pero ¿cuál es el problema? Cuando vemos los trabajos o los estudios de investigación con el uso de bifosfonatos, las terapias mensuales me incrementaban densidad y me reducían fracturas, pero a nivel de columna, más no me reducían la tasa de fracturas a nivel de cadera. Y habíamos dicho que dentro de los huesos la que más mortalidad me provocaba era la cadera versus la columna. ¿Estamos? Okay. Entonces, tanto el semanal y el anual son los que actúan mejores a nivel de ambos grupos, tanto vertebral y de cadera, comparado a lo que es el ivandronato, que actúa mejor a nivel de columna. Doctor, yo quiero usar otra cosa, que me cueste, no importa, lo más caro. Tengo plata, lo voy a pagar. Voy a dejar de estudiar para poder pagarle su medicina a mi mamá. Teriparatide, $500 la ampollita para un mes. El teriparatide, que es un derivado de la hormona paratiroidea en su fracción 1,34, no va a actuar en el osteoclasto, porque el bifosfonato y el estrógeno actúan en el osteoclasto inhibiendo su función. Recuerden que el osteoclasto tiene que ver con la reabsorción del hueso.
El teriparatide actúa en el osteoblasto, estimulando su función. Por lo tanto, el teriparatide es un anabólico y va a estimular la formación de hueso nuevo. Por lo tanto, también puede ocurrir un chance de que haya neoplasias, básicamente sarcomas, por estimulación celular. Cosa que se ha reportado en algunos casos, pero que no es concluyente para poder retirarlo del mercado. ¿Qué otras terapias tenemos? Bien, aquí viene el teriparatide en forma de lapicero autoinyectable, uno mismo se lo puede aplicar. Efectos secundarios del teriparatide: hipercalcemia, hipotensión ortostática al momento de aplicación, mareos, dolor en la zona de función, cefalea. Y pasamos a las terapias biológicas. ¿Han escuchado terapias biológicas? Sí, creo que han escuchado, ¿no? Todos han escuchado en artritis reumatoide, en lupus, han hablado de biológicos. En osteoporosis también tenemos biológicos. Y cuando hablen de otras enfermedades como diabetes, fibrosis, etcétera, etcétera, van a hablar de biológicos también. El denosumab. El denosumab es un anticuerpo monoclonal que va a actuar contra el ligando RAN. Si vemos en el gráfico, vemos por ejemplo una célula osteoblástica, osteoblasto. Tenemos un osteoclasto inmaduro, por llamarlo así, que se va a transformar después en un osteoclasto maduro, que es multinuclear. La estimulación va a depender mucho del ligando. Tiene receptores para que la molécula, la proteína ligando se pegue, y eso lo hace madurar el osteoclasto y le dice: osteoclasto, despierta, cumple tu función. Eso es lo que, y ese RAN ligando lo podemos bloquear. ¿Cómo? Tenemos proteínas que el mismo cuerpo lo produce, que es la osteoprotegerina. No sé si se llega a ver ahí bien los colores, creo que está todo el mismo color. Vamos a reducir un poquito el tamaño, ¿verdad? Okay. Tenemos el osteoclasto que se está madurando. En rojo tenemos el receptor de RAN. Aquí tenemos en verde el ligando que se va a unir al receptor para que se estimule o se active este osteoclasto. Pero en el suero o en el espacio, en el intersticio, tenemos la osteoprotegerina que se va a unir al ligando RAN para que no se acople al receptor. Esas funciones fisiológicas, naturales, ocurren diariamente. Pero yo químicamente o por ingeniería molecular puedo fabricar algo parecido a la osteoprotegerina, que vendría a ser el denosumab, anticuerpo monoclonal que se va a unir al ligando RAN, y por lo tanto no va a interactuar ese ligando con su receptor a nivel del osteoclasto. Al estar bloqueado, el osteoclasto no es estimulado, el osteoclasto no madura, y por lo tanto su función cae. Y comienza el fenómeno de apoptosis, y por lo tanto la densidad del hueso es recuperada porque los osteoblastos quedan liberados y comienzan a actuar de forma regular. Y así más o menos es el chiste o el cuento de este RAN ligando. Los estudios clínicos lo demuestran que existe incremento de densidad 9.2 en columna, 6% al año en cadera. ¿Qué otras terapias futuras tenemos? Porque lo último que tenemos es eso. Y hay estudios en lo que es catepsina, inhibidores de proteasas. Tenemos metaloproteasas también, y estimulaciones de la apoptosis y osteoclastos. Hay estudios que se están trabajando. En realidad todos se están trabajando. Pero hay moléculas que van a salir al mercado probablemente unos 3 años más adelante. Inhibidores de catepsina, y es uno de los que ya se están comercializando en Estados Unidos. No lo tenemos en Perú todavía, pero son prometedores para mejorar lo que es densidad. Creo que la última preguntas.